Valeria. Muchas gracias a nuestra compañera Fiorella Jocoma por esta información. Usted ya lo puede encontrar en la página de RPP. Está con nosotros Demelis Blanco, directora de ingresos de Rindegastos, para hablar un poco de los famosos gastos duplicados, que es bastante común en las empresas en nuestro país. ¿Cómo estás, Demelis? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Cuéntanos un poco de qué va esto de gastos duplicados. ¿A qué nos referimos cuando las empresas, entiendo que indistintamente del tamaño, se refieren a los gastos duplicados? Sí, básicamente un gasto duplicado es aquel gasto, valga la redundancia, que una empresa paga 2 veces por un mismo concepto, ¿ya? Los gastos duplicados suelen estar vinculados muchas veces a un tema de mala fe, pero no necesariamente va por ese camino. Muchas veces los gastos duplicados, para dar un ejemplo simple, podrían ser el almuerzo que rinde un trabajador hoy que estamos terminando el mes y que luego lo vuelve a declarar a mitad del mes sencillamente porque no se dio cuenta que yo lo había declarado, o la factura que se paga 2 veces en una misma área porque no hay control o trazabilidad, por ejemplo. Ahora, ¿es la mayor causa de fuga, digamos, de error que registran las empresas? Es una de las principales, sí. Nosotros dentro de Rindegastos hicimos un estudio el año pasado bien interesante en el que de algún modo revisamos casi 12 millones de gastos de nuestra audiencia, digamos, de nuestros usuarios, y encontramos que el 7% de estos gastos eran duplicados, representando casi 31 millones de dólares perdidos, wow, básicamente, solo en el 2024. Entonces sí, efectivamente es una de las principales causales por las cuales las empresas pierden dinero. Ahora, imagino que todo en los últimos años va cambiando, se va sistematizando la información de las empresas, la aplicación de la tecnología. ¿Es posible que una empresa se dé cuenta en tiempo real si es que se ha detectado una duplicidad en los gastos? Sí, por supuesto. Y claro, la realidad varía dependiendo de la empresa, pero en la actualidad hay muchas herramientas automatizadas que te permiten efectivamente determinar en tiempo real si el gasto que rinde un trabajador, al compararlo con el histórico de los gastos que se han declarado dentro de la misma empresa por otros colaboradores, efectivamente es el mismo. Es decir, estas herramientas lo que te hacen es poder, cada vez que se ingresa un gasto, detectar si la fecha, el monto, la moneda, varios de los elementos que lo componen son iguales y disparar un pequeña alerta o un banner que te permite decir, hey, hay que revisar esto y compararlo versus lo que está disparándose para ver si efectivamente es lo mismo y corresponde la aprobación o no, ¿ya? Eso desde el punto de vista de la automatización. Empresas que quizás tienen un poco menos recursos para acceder a estas soluciones, igual pueden hacerlo asegurándose de tener un flujo o un proceso con doble validación, o simplemente estableciendo políticas claras de rendición con las cuales puede haber un listado pertinente de conceptos a rendir, ¿cierto? Con los que puedan acotar, digamos, estos errores. O sea, es lo que me estás explicando, es que sí es posible que una empresa evite esta fuga de dinero invirtiendo en tecnología, invirtiendo de repente en la fiscalización que ocurre dentro, ¿no?, de la empresa. ¿Y las empresas actualmente están, o sea, dispuestas a invertir en eso? Sí, por fortuna sí. Las empresas, desde las más pymes, tienen una predisposición positiva a la tecnología y a la digitalización, porque entienden que efectivamente es una inversión lejos de ser un gasto, porque cada vez que recuperas dinero, que no se pierden gastos duplicados, evidentemente los puedes destinar a otras áreas del core de tu negocio, y porque además la tecnología, al margen de los gastos duplicados en este proceso contable, te evita tener que hacer retrabajos y reprocesos. Así que no solo identificas los duplicados, sino que ahorras un montón de tiempo para invertirlo en otras tareas mucho más útiles para tu negocio. ¿Ustedes tienen de repente algún ejemplo, sin decir el nombre de la empresa, ¿no?, que han aplicado esta solución e inmediatamente, cuando han hecho números, sumas y restas, han dicho, ok, sí, pues este era el camino correcto, ¿no? Hemos evitado perder tanta cantidad de dinero y este dinero ha podido entrar y lo hemos podido diversificar en otras cosas? Sí, sin nombrar clientes, sí tenemos dentro de nuestra cartera muchos clientes importantes. ¿De qué rubros? ¿Minería? Sí, de muchos. A ver, el problema de las rendiciones o de los gastos duplicados en general es transversal a todas las industrias. Okay. Obviamente hay unas que son como más, donde se hace más presente, como por ejemplo los rubros de telecomunicaciones, construcción, en general todo el que tiene personal en terreno, transporte, suele tener un volumen de gastos mucho más alto y por tanto los procesos manuales asociados a esto abren una ventana de error infinita y son los que más se benefician de la tecnología en esa línea. Ahora, esto de la duplicidad de los gastos, etcétera,
¿Se ve o es más común en las pequeñas empresas? ¿Estamos hablando de grandes empresas? ¿Estamos hablando de emprendimientos? O sea, ¿dónde se observa con mayor recurrencia? Es igual de común. Te puedo decir que es igual de común porque en la medida en la que la empresa es muy grande, obviamente el volumen de rendiciones se incrementa y por tanto hay más cabida a que estos errores ocurran si no están digitalizados, pero resulta que las empresas más pequeñas igual tienen esta falencia porque no tienen justamente procesos contables o financieros tan robustos, entonces no le prestan tanto atención y aunque tienen volumen pequeño, se le siguen colando de algún modo este tipo de gasto. Entonces es un problema que es transversal y todas se benefician de poder digitalizarlo. Ahora, lo cierto es que has mencionado... Te he escuchado varias veces mencionar la palabra digitalización, ¿no? La implementación de tecnología. ¿Cuánto tiempo demora que una empresa tome conciencia, digamos, de este problema luego del diagnóstico hasta la implementación total, digamos, de una digitalización correcta? ¿Un año, medio año? No, mucho menos. Varía un poco dependiendo del volumen de rendiciones o del tamaño de la empresa, pero yo te puedo decir que al cabo de un par de meses una empresa pequeña comienza a ver los resultados de poder tener esto digitalizado, porque repito, no solo el recuperar de algún modo el dinero que como costo de oportunidad se va con los gastos duplicados, sino es que un proceso manual asociado a esto te demora 4 veces más de lo que demora un proceso digital. Entonces rápidamente desde que está implementado eres capaz de obtener otros beneficios en términos de ahorro de tiempo y de dinero que rápidamente puedes observar. Ahora, esto de la duplicidad de gastos, que es un enemigo invisible para las finanzas de las empresas, porque sí, es básicamente eso, es bien común en América Latina, es un tema que recurrentemente ustedes han observado en el mercado peruano. Sí, es común en LATAM. De hecho, el 90% de las empresas todavía a nivel LATAM llevan el proceso de las rendiciones de una forma manual. Entiéndase un Excel, un formato prediseñado, por correo electrónico, ¿ya? Entonces, si te fijas, es un número súper importante y esto es transversal en toda Latinoamérica, ¿ok? En Perú también lo es, así que es transversal. Todas las empresas tienen este proceso todavía de algún modo, de una forma muy rudimentaria, ¿ok? Muchas están avanzando en la línea de entender que esto es inversión y que se recupera rápidamente desde el punto de vista de la ganancia del tiempo y los ahorros. Pero sí, es una realidad que todavía estamos anclados un poco a la manualidad desde el punto de vista de Latinoamérica. Bueno, y tenemos que avanzar de la misma manera en que avanza la tecnología, ¿no? Sí. Para evitar esas salidas o la fuga de dinero, como se dice. Sí, yo creo que el tema de la digitalización en línea con esto es fundamental. Ya se ha vuelto una necesidad, repito, las empresas tienen que abocarse a entender que estas soluciones les hacen ganar tiempo, dinero, pero que además hay un costo que no es en sí tan tangible, que es el hecho de que genera reprocesos, que frustra muchísimo a los equipos de trabajo que participan dentro de este proceso y que estas herramientas ayudan a alivianar justamente esto y que las personas puedan dedicarse a lo realmente importante y no a revisar planillas o reprocesar documentos, que es lo que hace la manualidad al medio. Muy bien. Damelis, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Damelis Blanco, directora de ingresos de Rinde Gastos, estuvo con nosotros, amigos. Tenemos que despedir. Hasta aquí, Economía para Todos. Un gusto, como siempre, acompañarlos como todas las tardes. Nos vemos mañana.